Vamos a hacernos nosotros ahora la fantasía, ¿no?, de que ya tenemos el manuscrito. Y tenemos además un excelente manuscrito, muy buen manuscrito. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Presentarlo a la revista. Pero cuando lo presentemos a la revista, ahí entra el primer problema gordo, el editor. Y el editor va, o sea, alguna gente se lo imagina como un portero. Ahí está el público y el portero que no deja pasar el artículo y te lo vira y te lo vuelve a decir. O sea, esa situación, digamos, de el autor enfrentado al editor realmente es erróneo. Porque, ¿qué es lo que quiere el autor? No solamente publicar su artículo, sino que el artículo salga bien, que todo el mundo se lo celebre, que todo el mundo se lo cite. ¿Y qué es lo que quiere el editor? Que el artículo se publique, que salga bien, que no haya retractación, y que se cite mucho. Eso es bueno para la revista. Si el editor no quisiera que se publicaran los artículos, no había revista y tampoco había editor, ni salario a final de mes. Por lo tanto, si esto es un juego, digamos, de voleibol, el autor y el editor están en la misma parte de la cancha. Si esto es un río, están en la misma orilla. Y si están en el agua, están en el mismo bote. Si se hunde uno, se hunde el otro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué, sin embargo, no es poco frecuente que haya esa, no voy a decir antagonismo, pero incomprensión entre el autor y el editor? Porque el editor tiene una forma de pensar y de asumir el trabajo diferente a la del autor. El autor dice, esto es lo mejor que yo he hecho, me ha costado mucho tiempo y yo quiero publicarlo rápido y que no me le cambien muchas cosas, por favor, porque eso está hecho, vaya con cuidado y Miriam me lo revisó, no tiene anglicismo. El editor puede ser que cuando vea el artículo lo vea de otra forma. Es lo que se dice, digamos, en términos más coloquiales, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, ¿no? Entonces, yo les voy a tratar de explicar cómo el editor ve el artículo. Porque si ustedes llegan a conocer esa forma, o sea, cómo el editor lo piensa, lo considera, lo evalúa, les va a ser mucho más fácil meter gol. Y que el artículo de ustedes al menos vaya a revisión por pares. Quiero decirles que en las revistas, digamos, de mayor demanda, el número de artículos que se rechazan de plano, que ni siquiera van a revisión, puede ser tan alto como entre el 75 y el 95%. Lancet, me acuerdo una vez, Richard Horton dijo que ellos rechazaban de entrada el 95% de los artículos. Claro, la revista Panamericana de Salud Pública rechaza alrededor del 85% de los artículos. O sea, la tarea de ustedes no es enviar el artículo, o sea, la tarea de ustedes no es escribir el artículo, ni siquiera enviarlo a la revista. El objetivo es que salga publicado. Si queremos ser más modestos, bueno, por lo menos que vaya a revisión por pares. Si me lo rechaza, que me lo rechacen los revisores. Que después que va a revisión por pares, bueno, pues normalmente ya viene con recomendaciones. Entonces, ¿de qué viene la clase de hoy? Entendamos cómo piensa el editor para que no haya malentendidos, para que no haya confrontaciones y para elevar las probabilidades de que su artículo vaya a revisión por pares y finalmente sea publicado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para poder entrar en el cerebro maquiavélico del editor, y quiero decirle que del editor
de la revista científica. ¿Ustedes ya leyeron algo del libro de Robert Day? ¿Lo leyeron algunas cosas? Vieron que además eso tiene muchas cosas de humor. Hay uno especialmente interesante, y estoy hablando del libro de Robert Day, que es un clásico, por lo tanto esto no es una digresión. Hay una parte en que dice que se muere un papa y se muere un editor. Los dos llegan a ver a San Pedro, le explican la situación. San Pedro le dice al papa: mira, vete para allí, para aquella grupito, para aquella nube, y al editor lo manda a la suite VIP del cielo. El papa viene y dice: San Pedro, creo que estás equivocado. Yo soy papa, yo era papa cuando morí, y este es un simple editor. Y dice: sí, pero es que desde que el cielo es cielo, nosotros tenemos aquí 432 papas, y este es el primer editor que se nos cuela aquí. Lo demás, mira, para el infierno. Entonces, tratemos de entender al editor y meter gol. Bien, la primera cosa es que el editor entiende, para entender las cosas, y como todos estamos en el mundo de la información, vamos a ver cuáles son las diferencias entre información y conocimiento. O sea, ustedes están claros, no voy a hacer el ejercicio que yo acostumbro a hacer, de que la información es lo que nos entra por los sentidos, ya sean la vista, el oído, el olfato, el gusto. Eso es información. Y para que sea conocimiento, tienes que tener una sistematización de alguna forma y integrarse en el cerebro para convertirse en algo utilizable, ya conocimiento. Entonces, si bien y el conocimiento, como es lógico, se basa en información, pero no es una mera información. Tengan en cuenta que cuando ustedes mandan un trabajo y tienen muchos datos primarios y todos los datos, y ustedes no integran, no tienen una buena discusión, recuerden lo que se dijo ya antes, uno de los aportes importantes del autor es la discusión. ¿Se acuerdan que lo hablamos, no? Bien. El conocimiento es una idea, es un conjunto ordenado y sistémico, o sistematizado, como quieran, que se genera a partir de la información. Ahora, el proceso de generación del conocimiento. Primero, hay datos. Y ahí está oculta la información. Después eso hay que desmontarlo, crear años, separarlo de los meses, etcétera. Después hay que clasificar, indizar de alguna forma. Después, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos gráficos y tablas para poder ver lo que de otra forma es muy difícil de ver. Les voy a enseñar un ejemplo. Y cuando uno llega a visualizar el fenómeno, que son tendencias o comportamientos o como que lo que estemos buscando, llegamos al descubrimiento del conocimiento, que después uno lo elabora, lo presenta en forma de artículo, no sé, lo publica y surge una nueva información. Este es un ejemplo. Bien, eso es la frecuencia de accidentes de tránsito en Ciudad Juárez, y como ustedes ven, aquí están los meses y los años, el número de accidentes de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Algo es lo que dice ahí. Y el total, claro, el total es este grande que está aquí, que es la suma. Y entonces aquí se puede ver cómo hay cierta estacionalidad de los accidentes. Claro, aquí en Cuba si hacemos eso, julio, agosto y diciembre. ¿Es así o no es así? Entonces, pero cuando nosotros tenemos los datos de los accidentes de 10 de octubre, la Lisa, 100 y 51, en fin, y los tenemos incluso en tabla, nosotros no vamos a ver eso. Por lo tanto, en el proceso entre la información que recopilamos y llegar a un nuevo conocimiento, hay etapas, que es la etapa de la discusión, o sea, del análisis de los resultados para poder llegar a esto. Y de esa forma vamos a ver ahora cómo se desarrolla la ciencia. Y repito, lo que estoy diciéndoles a ustedes es lo que está en la mente del editor, que
ahora ustedes se darán cuenta que no es precisamente lo que está en la mente del autor. Lo primero, nosotros tenemos un problema. No sé, vamos a decir un problema. Oye, yo quiero saber cómo vestirme en La Habana, no sé, en el mes de noviembre. Entonces, ahí hago un diseño. Ah, perfecto. Yo voy a poner termógrafos en diferentes puntos clave. Voy a ¿cómo se llama esto? A ver las temperaturas que hay. Y eso después los voy a tomar. Bien, hago el diseño. Después viene entonces una nueva información, porque tengo unas tablas enormes que tienen las temperaturas en todos los puntos que yo escogí de La Habana, todos los días, o a 3, y si quieren, 3 horas del día, por la mañana, por el mediodía y por la tardecita, y voy a hacer el análisis. Una de las cosas de análisis es que hay que quitar los valores aberrantes, vamos a hacerlo las tablitas, las curvitas, los gráficos, y llego a la conclusión, al nuevo conocimiento. Señores, la temperatura promedio en La Habana es de aproximadamente 21 grados, y yo tengo ya ese nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento hay que validarlo. ¿Estamos claros? Y la validación no la puedo hacer yo, porque yo voy a decir, no, si eso está perfecto. Pero la otra persona me viene a decir, pero ven acá, y tú pusiste Marianao, Lisa y Boyero. ¿Por qué? No, porque eran los que estaban cerquita y la guagua, tú sabes. Entonces, no, o sea, todo el mundo, ustedes mismos están pensando en este momento, bueno, ¿y qué pasa en 10 de octubre, en La Habana del Este, que tiene el mar? O sea, por lo tanto, lo que yo estoy presentando no necesariamente tiene que ser así, porque si yo hubiera incluido en lugar de Marianao, Lisa y Boyero, que están para acá, yo hubiera cogido Playa, Plaza de la Revolución y el Malecón, hasta allá, hasta La Habana Vieja, yo podría tener otras temperaturas. Por lo tanto, ese material que yo, antes de decir esto es válido, hay que validarlo. Y eso genera, después de validado, que la validación, ustedes están pensando ya cuál es la validación. ¿Cuál es la validación en este proceso de desarrollo de la ciencia? A ver, alguien, pero digámoslo en masa, así todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cuál? No. La estadística yo la hago, yo hago la estadística y tú verás que a mí me sale bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verificación? ¿Cuál es la validación? En ese proceso. No. Pero díganmelo en masa, tienen que saber todo el mundo. ¿Qué cosa es? ¿Quién me valida a mí? Lo que yo propongo como publicación, o sea, ya Julio terminó la publicación. ¿Quién? El editor. El proceso de publicación. El proceso de publicación con el arbitraje, con el editor. Por eso es que es importante que no todo se publica. Algunas cosas se publican y otras te dicen, mira, lo siento, pero eso no me convence. Por lo tanto, y después que está publicado, entonces viene Techi y dice, pero a mí noviembre no me interesa, a mí lo que me interesa es todos los meses. Pero ya tenemos noviembre y a lo mejor Reinaldo hizo marzo y entonces empezamos a buscar y hacemos un diseño en el que sea todos los meses en La Habana. Y lo volvemos a hacer el diseño, información, análisis, volvemos a publicarlo para validarlo, y entonces después viene Julio y dice, no, pero espérate, eso es La Habana, pero yo vivo en Cienfuegos, yo quiero saber cómo es en Cienfuegos. Y eso es lo que hace que el problema, que esto sea cíclico, y que al final, después de publicado y validado el trabajo, eso se convierta en un nuevo punto de partida. ¿Qué son las referencias que ustedes usan en sus trabajos? El conocimiento ha tenido evolución en la historia. Y ahora vamos a ver a dónde llegamos. La primera fue la oralidad.
sea, la comunidad, digamos, primitiva, se transmitían las cosas oralmente, después apareció la escritura, después el alfabeto, la imprenta, después el internet y después la sociedad de conocimiento. Cada una tenía sus características. En la oralidad, bueno, la memoria humana, se moría la persona y se acababa el conocimiento. ¿Cierto o no es cierto? En la escritura ya hubo una memoria autónoma. O sea, Pedro se podía morir, pero se seguía sabiendo, porque estaba escrito, que en el banco de sangre de Cienfuegos faltaban donantes. Después viene el alfabeto. ¿Qué nos dio el alfabeto? La universalidad. Ya no solamente eran la gente, los fenicios, con la escritura cuneiforme, ya con la escritura ya esto tuvo una universalidad. Después con la imprenta ya tuvo autorreproducción. Con el ciberespacio, ya ustedes saben que hay una atmósfera, una ionosfera, bueno, ahora se habla de la atmósfera, o sea, es la parte donde circula el conocimiento. Y con la sociedad de conocimiento, que es el espacio público global. Ahora bien, ustedes como autores, y que yo quisiera que a partir de este curso se consideran como parte del, vamos a decirlo así, negocio de la información o de la actividad de la información, porque ustedes generan información, generan conocimiento y tienen que interactuar con el editor o con la revista para validar esos conocimientos y tener en cuenta que también el valor, el conocimiento como valor ha tenido cambios. Yo siempre digo una secuencia que ojalá que no lo considere una transgresión, pero bueno, en la comunidad primitiva, o digamos en el feudalismo, ¿quién era el más rico? ¿Cuál era el elemento o el bien que hacía la diferencia? Que uno era más rico y otro menos rico. ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué cosa es lo que daba esa diferencia? ¿Qué cosa era la riqueza? La tierra. O sea, el que tenía más tierra era más rico, el que tenía menos tierra era más pobre. Ahora imagínense que está ahí todas las tierras y viene un día el yerno del gran terrateniente, del gran feudalista, y le dice, óigame, yo quería plantearle a ver si podíamos vender un poco de tierra y con ese dinero montar una hilandería, una factoría, una... Hombre, pero usted está loco. ¿Cómo me va a proponer eso? Mira, yo voy con mi caballo, salgo por la mañana, regreso por la noche y todavía no he visto todas mis tierras. Yo la tierra la tengo ahí, la veo, la puedo medir, pero tú sabes lo que es unos aparatos y una... Pasó el tiempo, llegó la revolución industrial, los campesinos se fueron para la ciudad y ya el que tenía tierra no era tan rico. Ahora el que tenía, el más rico era el que tenía los medios de producción y tenía, por ejemplo, una textilera que tenía, no sé, 1000 empleadas, porque en esa época eran mujeres. Entonces vino el cuñado de ese señor y le dice, óigame, ¿usted no cree que es mejor vender un poco de eso y coger dinero y meterlo ahí en el banco, entonces hacer el juego financiero para tener más dinero? Dice, pero tú estás loco. Yo me levanto a las 11 de la noche, me paro así aquí arriba y yo veo todas las máquinas, la gente trabajando, las puedo tocar. Tú solo quieres cambiar eso por billetico, pero tú tienes que estar loco, tú no puedes estar en tu sano juicio. Y pasó el tiempo y ese hombre, el capital financiero era el dueño de la situación y ese hombre tuvo que vender su fábrica para poder tener un poco de dinero o sacar las acciones para poder hacer las reformas que tenía que hacer. Pero pasó el tiempo y vino otro yerno. ¿Sabes que los yernos son, excepto el mío? Entonces, vino el yerno y le dice, óigame, nosotros tendríamos que coger e invertir un poco, en lugar de invertir en níquel, en oro, tenemos que invertir en conocimiento. Pero tú estás loco, ese conocimiento no se toca. Yo no puedo hacer eso. Y ahora busquen ustedes las fortunas más grandes y las empresas más influyentes en el mundo para que ustedes vean que están en el mundo del conocimiento, empezando por Bill Gates. Entonces, por lo tanto, estamos en una época en que eso que ustedes hacen, que es el conocimiento,
y la divulgación y la generación de conocimiento es lo más valioso. Antes no se concebía que un abogado pudiera ganar $20,000 por una hora de consultoría. ¿Y qué es lo que da el abogado? ¿Algún producto? Conocimiento. También evolucionó el concepto de individualidad. O sea, en los años 1800 los trabajos científicos eran de un autor, cuando más dos autores. Y ahora prácticamente no encuentras, ni buscando con lupa, un artículo que sea de un solo autor. Tal vez en ciencias sociales. Entonces, evolución del concepto individual, evaluación del valor del conocimiento en la sociedad. Ahora, ¿cuál es la característica de la información actual? Y esto es clave porque es los criterios que sigue el editor cuando va a revisarle los trabajos de ustedes. En primer lugar, la gran variedad. No tengo que comentar eso, o sea, ustedes se meten en este momento y lo mismo puede encontrar trabajos que tienen que ver con el magnetismo que con la cirugía robótica, ¿verdad o no es verdad? Es una gran variedad. La inmediatez. Antes te decían lo que había pasado, ahora te están diciendo lo que pasó ayer o lo que está pasando. Bueno, en las noticias uno ve cuando está empezando la guerra. La abundancia, que es un gran problema. Hay tanta información que ninguno de nosotros puede leer en un año lo que se publica en su campo específico de actividad en un día. La accesibilidad. Ha aumentado muchísimo la accesibilidad, aunque en estos momentos aquí esté el internet con problemas, pero realmente la accesibilidad es mucho mayor. La diversidad de fuentes es otro problema. O sea, antes publicaban, por ejemplo, los periodistas, la gente más conocida. Ahora cualquier gran profesor puede publicar y puede publicar un diletante, un charlatán, una persona que no sabe. Todo el mundo publica y la diversidad de fuentes es prácticamente cuántas personas hay, tantas fuentes hay. Y la diversidad de medios, antes era el periódico, el radio, qué sé yo, ahora realmente está, lo último que llegó fueron los blogs. Y entonces, diversidad de grados de validación. Y ahí entonces estamos en, espérate, ¿cómo yo resuelvo el problema? Bueno, yo cuando vaya a buscar la información, yo voy a buscar algo que tenga algún tipo de validación, algo que, digamos, que la gente pueda confiar. Voy a hacerle una pregunta. Si yo les digo ahora, la aspirina es bueno para los callos en los pies, ¿cuál es la pregunta que ustedes me hacen? ¿Dónde lo leyó? O sea, si yo te digo, lo leí en la revista de Medicina Interna de Macondo. Pero si te digo, lo leí en New England Journal of Medicine, que ya vieron sus características, más de uno de ustedes va a ir a la farmacia a comprarse su aspirinita. Entonces, por lo tanto, el nivel de validación, que varía el nivel de validación, tiene que ver no solamente con la calidad de la información, sino con el sistema de validación externa que tenga. Eso es lo que va a dar la comunicación de resultados científicos de calidad. ¿Y quién es el encargado de hacer eso? El editor. Bueno, el cuerpo editorial, no solamente el editor. Ahora bien, ¿por qué comunicamos? ¿Por qué hacemos un artículo? ¿Por qué lo queremos publicar? Entonces, desde el punto de vista de ustedes, es porque la gente de grado científico me lo está pidiendo. Porque los créditos, la evaluación no, todas las evaluaciones. Entonces, vamos a ver qué piensa el editor. En primer lugar, es parte del proceso de generación de resultados científicos y del conocimiento. ¿Es verdad o no es verdad?
es parte de la memoria colectiva. O sea, si nosotros queremos saber ahora cuál es el estado del arte en el año 1910, podemos ir a las revistas y sobre todo cuando nuestros tataranietos quieran saber lo bruto que éramos y lo poco que sabíamos en el 2017, lo que van a hacer es buscar la revista y decir, mira, esta gente todavía no sabían que los órganos se intercambiaban y se compraban en la bodega. Reconocimiento social del autor, que eso es importante para el editor. Claro, para el autor podría ser que pudiera ir el primero. ¿Qué cosa es el reconocimiento social? A ver, ¿cómo ustedes traducen de la forma más pedestre y vulgar el reconocimiento social? Señores, el salario es la manifestación más tangible. Entonces, si yo no pongo mis publicaciones, si yo no tengo las publicaciones que me exigen, no subo de categoría y no me pagan más. Si yo no tengo las publicaciones que hace falta, no puedo tener mi doctorado, mi maestría y por lo tanto no puedo subir de categoría. Todo eso influye. Porque de todas formas, a ninguno de ustedes se le va a olvidar ir a buscar el papelito de los créditos cuando se acabe el curso. ¿Es verdad o no es verdad? Y eso que salario, bueno, en fin. Entonces, reconocimiento social del autor, que tiene muchas otras cosas. También tiene que ver las medallas, tiene que ver los aplausos en la asamblea de la institución. Todo eso es verdad que es bonito, caballero, no lo rechacemos. Ahora, tipo de comunicación científica y visibilidad relativa. Creo que de esto hablamos en la primera clase, pero bueno, vamos a ver. Informe científico es lo más frecuente. Todos hemos hecho infinidad de informes científicos. ¿Y cuál es la visibilidad? ¿Muy grande, pequeña? Pequeñísima, porque eso se entera el jefe cuando lo lee. ¿Ok? Las tesis, bueno, las tesis, ¿qué creen? ¿Tenga más o menos visibilidad que los informes? Porque por lo menos el tribunal se las tuvo que leer. ¿Cierto? Sin contar la familia, que se la sabe de memoria y te la recita mientras... Bien, presentaciones en eventos científicos. Tiene un poco más de visibilidad, ¿no? Patentes. Las patentes, muchos de nosotros no usamos las patentes, pero la patente es una forma importante de divulgación de conocimiento. Bueno, están los libros, las notas de prensa, la reseña de libros científicos, creo que esa es y los artículos en revistas científicas. Bien. Que tienen mayor, o sea, yo creo que ustedes se han dado cuenta que de esto de aquí para acá va aumentando la visibilidad. Ahora, y en cuanto al nivel de validación, bien, las notas de prensa, ¿qué nivel de validación tienen? No están en orden, las patentes tienen más. La reseña de libros no tienen menos rigor posiblemente. Ahora, y en cuanto a inmediatez, ¿tú crees que los artículos? A ver, no. Miren, las presentaciones en eventos científicos tienen la virtud de tener una gran rapidez, ¿no? O sea, es donde por lo general primero aparecen los resultados. Pero su nivel de validación es bajo, porque no es, ahora vamos a verlo, esto cómo hace el comité científico, se reúne y decide cuáles más o menos tienen la forma, tienen la temática, o sea, es una selección, no arbitraje, una selección para que conformen con ciertos criterios. ¿Cuál de esos, los informes, las tesis pasan por una revisión de los tutores, etcétera? De todas formas, yo quisiera preguntarle, de todos esos, ¿cuál ustedes creen que tenga el mayor grado de validación científica? Las tesis te las revisan tutores designados, a veces son profesores que saben de tu disciplina menos que tú. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Yo digo a veces, yo no estoy diciendo siempre, pero con muchas veces el tutoriado, el defendiente, el doctorante, ha estudiado el problema mucho más. Sin embargo, el artículo de revista científica, los revisores son pares, peer review, revisión por pares.
¿Qué cosas son pares? Personas que tienen el mismo nivel de conocimiento que tú sobre ese tema. Pueden tenerla más, pero no deben tenerla menos. Por eso se dice pares. No es porque sean dos, es porque son pares en conocimiento. Ahora, los libros, ¿qué nivel de validación tiene el libro? Miren, en primer lugar, un libro científico está basado en artículos ya publicados. Por lo tanto, el nivel de validación es el nivel de validación que tiene el artículo publicado. ¿Qué nivel de inmediatez tiene? O sea, un libro, por ejemplo, se los digo porque a los médicos les gusta citar muchos libros. Si ustedes creen que yo estoy siendo injusto, busquen los trabajos publicados de los médicos y vean cómo están llenos de citas de libros. Un libro que te dice, no, este libro es del 2016, vaya calentico. El libro del 2016 se terminó de hacer en el 2015 y los autores presentaron los trabajos en el 2013. Por lo tanto, no me hablen de inmediatez. Inmediatez es el artículo científico. Bien, entonces la comunicación de resultados científicos, particularidades, la novedad. ¿Cuántas veces han oído ustedes en el curso, en este curso, si no tienen nada nuevo que decir, cállense? ¿No? Bueno, una vez más. El rigor es una característica, una particularidad de la comunicación científica. La objetividad, que el rigor es haberlo hecho sin sesgo, y la objetividad es de no extrapolar un resultado más allá de lo que realmente puede dar. La documentación, esto es una particularidad de la comunicación científica, o sea, tiene tablas, gráficos, figuras, tiene respaldo bibliográfico, con citas, con referencias. Eso no lo vamos a ver en otras formas. Claro, el libro puede ser un libro científico, ¿ok? Los alcances y las limitaciones. Es una particularidad de la publicación científica. Hay siempre que poner, antes de las conclusiones, preferiblemente, las limitaciones. Los fundamentos éticos, eso es otra particularidad de la publicación científica. O sea, en las notas de prensa no, en nada, pero aquí sí hay que ser muy estricto en eso. Y recuerden, los fundamentos éticos hay que planteárselo uno antes de empezar a recoger los datos. O sea, cuando hace materia y método, pero antes de empezar a aplicarlo. Y la validación. Eso es una característica de la comunicación científica. Ahora, vamos a empezar a hablar de la validación. Y cuando estamos hablando de la validación en los artículos científicos, estamos hablando ¿de qué? Del arbitraje. Que es a lo que ustedes se van a enfrentar. Tienen que pensar cuando están haciendo su artículo que además del editor, eso lo van a revisar pares de ustedes y que van a encontrar las cosas que usted dice, bueno, déjame dejarlo así, total, nadie se da cuenta. No, los árbitros se van a dar cuenta. Es más, la cantidad de veces que un árbitro me dice, oye, esto ya está publicado en parte. ¿Por qué? Porque si tú me estás escribiendo, Mariela, de los accidentes de tránsito y la mortalidad y todas esas cosas, ese trabajo cuando tú me lo mandes, yo se lo voy a mandar ¿a quién? ¿A alguien del banco de sangre? No, a los especialistas de accidentes de tránsito, que por lo general leen todo lo que sale o mucho de lo que sale, y ellos van a decir, oye, pero si esto ya lo publicó Irma, espérate. Lo que ustedes, o sea, cuando ustedes escriban el artículo, estén pensando que el editor va a darse cuenta, por lo mismo que dijo Jane hace un momento, de todos los focos rojos que uno dice, espérate, que esto aquí, esto está raro, pero además eso porque el arbitraje va a detectar lo que ustedes piensan que eso nada más que ustedes lo van a ver. Bien, ahora el arbitraje por pares. Ya llegamos a la conclusión, y todos saben que pares no es porque sean dos, ¿verdad? Sino pares es porque son pares de ustedes en cuanto a conocimiento y nivel de información. Lo ideal es que sean más de uno. Si me preguntan a mí, ideal son 3. Pero no es eso. O sea, ¿por qué 3? Ustedes entienden de que hay diferentes escuelas de pensamiento. Entonces, en algunas cosas,
no, por ejemplo, una escuela de pensamiento es que el virus del VIH no causa SIDA, ¿no? ¿Han leído sobre eso? Hay toda una gente que dicen que no, que eso del VIH y el SIDA, eso no cumple, no está bien, eso no hay una relación causal estricta. Y uno de ellos, por ejemplo, era Harvey Viali, que era editor de Nature. O sea, no estoy hablando de charlatanes, nada de eso. Entonces, pero eso es un caso tal vez extremo. Pero sobre todo cuando es un trabajo que tiene que ver con opiniones y hay grupos que se afilian a una línea de pensamiento o que prefieren una línea metodológica diferente, se lo mandas a uno y puede ser que sea o una persona que se identifica perfectamente con lo que hizo el autor o todo lo contrario, y siempre vas a tener una opinión sesgada. Por lo tanto, si tienes 2 o si tienes 3 es mejor. Cuando hay mucha estadística, a lo mejor es 3 para que haya alguien de estadística. Entonces, por lo tanto, pero más de un árbitro seguro. Los árbitros deben ser externos a la institución, externos al grupo que hizo la investigación. Los árbitros deben ser informados. O sea, no es que yo venga y le diga, yo tengo que decirle, fíjate, este es el artículo, hace falta que revises esto, esto y esto, de esta forma, esto es información privilegiada, no la puedes difundir, coge este modelo para que te siga más fácil, o sea, cuáles son las instrucciones de los autores de mi revista para que pueda hacer una revisión informada. Enmascaramiento. Bueno, esto es algo discutible. Creo que la primera revista que dijo que no iba a hacer más enmascaramiento fue el British Medical Journal, que dijo, no, yo voy a decir exactamente quiénes son los revisores de los autores del artículo y los revisores van a saber quiénes son los autores. Yo eso no lo aconsejo en Cuba. O sea, cada cual verá lo que le conviene, porque British Medical Journal pueden coger un australiano para que sea el revisor de un artículo que se hace en Gales, o un venezolano de un artículo que se hace en Taiwán, pero aquí en Cuba todos nos conocemos. Y entonces, y los conflictos de intereses y sobre todo, si este sabe que yo soy quien se lo revisé y es mi jefe, figúrense ustedes. O si es el jefe y dice, a esta es mía, ahora tú verás. Entonces, no, hombre, no. Mientras más enmascaramiento haya, en mi opinión, le estoy diciendo que hay muchas opiniones, pero en mi opinión, en nuestro medio, mientras mayor sea el enmascaramiento, mejor. Es altruista, aunque hay instituciones que pagan. Imparcial, hasta el grado de imparcialidad que pueda garantizar la subjetividad humana. Profundo, o sea, la revisión que me dicen, ay, mira, aquí era de acuerdo con y no de acuerdo a, y aquí faltó una coma, eso no es revisión, eso lo hace. Por eso nosotros siempre decimos, no se preocupe por la redacción, que eso no, es un tema que nosotros vamos a ver después. La calidad de la información, habíamos dicho que era la calidad de la validación. Y el arbitraje, que yo digo siempre, es la columna vertebral de la publicación científica de la revista, es el que marca la diferencia entre las editoriales y las revistas. Ahora, el proceso de desarrollo de la ciencia, ya vimos esto, ¿verdad? ¿Verdad? Problema, diseño de la solución, nueva información, análisis, nuevo conocimiento, validación de la información, nuevo punto de partida. ¿Qué tiene que ver esto, que es lo que tiene en su cabeza el editor, con el artículo científico? Bien, lo primero era el proceso de desarrollo de la ciencia, que es vamos a ponerlo así en columna, el problema, el diseño de la solución, de información, análisis, nuevo conocimiento. ¿Ok? ¿Cómo eso se traduce en la estructura del artículo científico? El problema es la introducción y los objetivos. El problema que ya habíamos visto en el ciclo de desarrollo de la ciencia es la introducción y los objetivos. El diseño de la solución, ¿qué cosa es? Los materiales y métodos. La nueva información, ¿cuál es? El análisis es la discusión. ¿Y cuál es el nuevo conocimiento?
Las conclusiones y la validación de la nueva información, ¿cuál es entonces? Ya terminamos con el artículo. La publicación con revisión por pares, no es cualquier publicación, ¿ok? Y eso, ¿qué es lo que nos da eso? Un nuevo punto de partida, porque entonces ya aparece un artículo que ustedes van a citar para elaborar un problema y un diseño y etcétera. Y se cierra el círculo. Por lo tanto, cuando ustedes inconscientemente están haciendo el artículo, cuando ustedes están haciendo su artículo, inconscientemente están reproduciendo y están participando en el proceso de desarrollo de la ciencia. Pero eso lo pueden estar haciendo ustedes inconscientemente, pero el editor lo asume conscientemente. Así que conociendo esto, cuando vayan a escribir el artículo, piensen de esta forma y se van a dar cuenta que hasta el proceso de escribir el artículo es más divertido. Ahora bien, el artículo científico, ¿cuáles son los aspectos formales que busca el editor en primera instancia? O sea, cuando llega el artículo, lo primero que ve el editor, bueno, ve muchas cosas realmente. No los nombres, o sea, los autores, las instituciones, un buen editor no los ve. Los ve después tal vez. Pero lo primero que uno ve es la consistencia entre objetivos, métodos y conclusiones. Si tú me dices, yo quiero descubrir, o sea, mi objetivo es, vamos a decir eso, decir cuál es el comportamiento de las temperaturas en La Habana en los últimos 10 años, y en métodos, nada más que se miró un año, ese trabajo no sale. No va a revisión. Si no hay consistencia entre los métodos y las conclusiones, la conclusión puede ser La Habana y por extensión toda la gente que está a los 18 grados norte, todos los lugares que están a 18 grados norte tienen este comportamiento de temperatura. Se dan cuenta de que eso no está bien. Por lo tanto, el primer filtro es la consistencia, la correspondencia total entre objetivos, métodos y conclusiones. Están avisados, cuando lo manden al artículo, eso no puede fallar porque es lo primero que ven. ¿Qué más ven? Las palabras clave, las claves en palabras, que están en el título, en el objetivo, en las conclusiones, para ver si eso tiene su consistencia, ¿no? Y las normas de la revista. Quiero decirles una cosa, no es mi caso. O sea, si ustedes me preguntan a mí ahora, bueno, ven acá, ¿y qué es lo que más pesa cuando tú coges un artículo de mandarlo a revisión o rechazarlo? Para mí, la novedad científica, lo importante. Si un artículo dice algo importante, a mí no me importa que esté escrito en sánscrito. Eso se resuelve, porque hay que informar ese resultado. Entonces, trabajamos con el autor y hay veces que el artículo después va 3, 4 veces al autor para que lo cambie, lo modifique, lo mejore y qué sé yo, pero hay algo importante que hay que decir. Si en la revista te dice, este tipo de artículos son 3.500 palabras y tú te apareces con un artículo de 5.500 palabras, ¿qué sentido tiene mandar a revisión cuando el revisor va a decir muy buen trabajo, etcétera, qué sé yo, y va de nuevo a los autores con la observación? Sí, pero déjalo en 3.500. Ese trabajo que llega de regreso de 3.500 es cualitativamente diferente al que ya se revisó, porque yo no puedo garantizar que hayan quitado exactamente lo que había que quitar. ¿Entienden? Entonces, ese trabajo ya está rechazado. Por lo tanto, si ustedes realmente quieren ir en la misma sentido, en la misma dirección, en la misma línea de pensamiento del editor, léanse las instrucciones por los autores. La inmensa mayoría de las revistas, o no sé si la inmensa, pero muchas revistas tienen un checklist. Dice, usted hizo esto, y van haciendo checklist. De todas formas, te encuentras con que tuvo en cuenta las condiciones éticas, el trabajo es con humanos y no los tiene. O sea, ese checklist, pero hay que atenderlo, hay que prestarle atención a eso.
¿Qué aspecto de contenido busca el editor en primera instancia? La novedad científica. Si no hay novedad científica, no va. Ahora, les voy a decir un detalle. Muchas veces el autor no ve la novedad científica. O sea, usted me dice, no, no es posible. Sí. Bien, esa es la principal de la novedad científica. Principal. El rigor científico. De nada vale que tú me digas a mí una cosa muy novedosa que nadie había descubierto si no lo haces con el rigor suficiente de convencer al lector de que eso está hecho y que tiene un respaldo, vaya, de que puede creer en eso. Y eso, la novedad científica ha dado el objetivo y las conclusiones, el rigor científico lo da los materiales y métodos y las limitaciones. La objetividad está en las conclusiones y las limitaciones. Ahora bien, llegamos entonces al punto en que ustedes tienen el artículo hecho, ¿verdad? Y que ahora tenían que enfrentarse a ese muro que es el editor y que ya ustedes más o menos sabiendo cómo piensa, pues pueden, no sé, presentar un trabajo que sea más fisiológicamente aceptable por el editor. Pero ahora, ¿a qué editor se lo vamos a mandar? ¿Cómo vamos a escoger la revista? Yo creo que eso es parte de este curso. Y yo veo que muchos de ustedes dicen, no, yo lo voy a mandar a esta revista. Y por lo general piensan que es la revista que más fácil se lo va a aceptar. Bien, así mismo es. ¿Cómo yo escojo la revista que es más fácil? Que más fácil me puede aceptar. Tengan en cuenta algunos de estos criterios. La especialidad. Si yo tengo un trabajo de hematología, de banco de sangre, y voy a poner como conclusiones las cosas que tiene que hacer, las cosas que deben implementarse para aumentar el número de donaciones, yo lo voy a presentar en la revista Biotecnología Aplicada. Es más, podría ser un buen trabajo para MEDIC. Sería bueno ese trabajo para MEDIC, que MEDIC se dedica a la ciencia cubana para mostrar los éxitos de la ciencia cubana. Sería un crimen que ese artículo no estuviera en la revista de hematología, que es donde ven los hematólogos y la gente del banco de sangre. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, yo lo voy a presentar en MEDIC? MEDIC perfecto, pero es que, bueno, ustedes aceptarían ese trabajo. Depende. No, un trabajo que te diga al final, las personas se están poniendo más viejas, por lo tanto tienen más demanda de sangre y como están más viejas ya donan menos. Y lo que yo propongo es hacer esto y esto. Es un trabajo, pero tendría mayor impacto, y no estoy hablando de impacto de citas, impacto social en la revista cubana de hematología. Entonces, busquen la especialidad. Si pueden publicar su trabajo en una revista de su especialidad, no busquen una revista general. Y si esta revista es de la especialidad y es la que leen la gente, los directivos y las personas que es del banco de sangre y los hematólogos, esa es la revista donde tienen que publicar ese artículo. Ahora, si ustedes el trabajo de ustedes, que es el mismo de banco de sangre y toda esa historia, y lo que encontraron fue un método novedoso en el mundo y que ese método lo que quieren es que se conozca. Por ejemplo, detectaron en la sangre un anticuerpo, una bacteria que no se conocía, que la caracterizaron, que la mandaron a ATAC, y la registraron y todas esas cosas. Tal vez ese sí sería un buen artículo para MEDIC, para que lo vea en el mundo y el mundo se entere de que hay una nueva bacteria, etcétera, o una nueva partícula o molécula importante en la sangre. Y que es un descubrimiento de Cuba, porque posiblemente MEDIC, no sé, u otra revista, a lo mejor en lugar de MEDIC hay que mandarlo a Science. ¿Ok? A lo mejor hay que mandarlo a Science. O sea, la de mayor visibilidad que me acepte mi trabajo, esa es la mejor revista. Frecuencia en tratar el tema.
Por ejemplo, si ustedes están haciendo, por ejemplo, en el caso mío, sí, que yo trabajo en hepatitis C, si yo veía una revista, por ejemplo, Gen, una revista venezolana, que Gen era de gastroenterología y no sé qué cosas, no tiene nada que ver con la genética, pero publicaba constantemente artículos de hepatitis C. Ese yo le mando ese artículo y me lo van a publicar con más frecuencia y con más probabilidades que una revista de gastroenterología que se dedica a la laparoscopía, endoscopía, imagenología y cosas de esas. Por lo tanto, cuando ustedes digan, mira, estas son las revistas de la especialidad, déjame ver ahora cuáles son las que más publican, más frecuentemente publican en mi especialidad, en esa que yo quiero, el tema que yo quiero publicar. Ustedes han oído hablar ya de factor de impacto. Todo el mundo sabe lo que es factor de impacto. Bien, el factor de impacto, hasta el mismo Eugene Garfield, que entre paréntesis falleció el 27 de febrero, que fue el que creó el factor de impacto, él estaba horrorizado por los usos que le estaban dando al factor de impacto. Él quería que el factor de impacto fuera para medir el avance y el desarrollo de la ciencia y se convirtió en un indicador de qué revista vale y qué revista no vale. Si está indicada, sí, si no, no. Y eso es una aberración de lo que realmente, para lo que realmente él creó el factor de impacto. Por lo tanto, piensen en que además del factor de impacto, hay un factor de utilidad social. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y creo que todavía no se me ha ocurrido uno mejor. Digamos, la revista de Medicina General Integral. No, si esa revista te está diciendo, o te dijera, por ejemplo, el genio epidemiológico que está circulando en Cuba, esa revista no hace falta, y si te está diciendo cómo tratar los trastornos, las enfermedades más frecuentes en la comunidad, si te está diciendo cómo debe trabajar el médico de familia, cómo hacer el terreno, a mí me importa tres pitos si tiene mayor o peor factor de impacto. A mí me interesa mucho esa revista porque es la que va a ayudar a que el médico de familia, cuando yo vaya, tenga una mayor cultura, sepa manejar mejor los casos. Manejar los casos es un anglicismo, pero bueno, y aquí está Miriam. Pero que sabe cómo proceder con los casos y me va a atender mejor a mí, a mi familia, a ustedes que son mis amigos. Entonces, tienen que ver el factor de impacto. Pero quiero decirle que hay países, México, Chile, una enorme cantidad de países, que para que puntee la publicación en su currículum, tiene que estar en una revista con factor de impacto, o sea, de las seleccionadas. O sea, eso ya sí es el colmo, porque le estoy dejando al Institute for Scientific Information, le estoy dejando a ellos que decidan qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Eso no puede ser. Yo tengo que tener una política científica nacional y que puede valerse de eso, pero no puede subordinarse a criterios que no sean los nacionales, el factor de utilidad social. Profesor, pero dígame. Los directivos no están muy de acuerdo con eso. ¿Quiénes? Los directivos. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy en un mundo académico y diciéndole lo que yo creo. Y ojalá que los pueda convencer. Pero yo no puedo, o sea, yo no sé qué hago las políticas en nuestro país. Pero en México y en Chile yo sí lo he dicho. Y le he dicho, eso es una prostitución de la idea del factor de impacto. Porque, ¿qué es lo que hizo Garfield? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una explosión de la ciencia, antes eso se hacía nada más en institutos científicos, después empezó a hacerse en las universidades, todo el mundo hacía ciencia, en las compañías privadas. Había que medir la ciencia. Primero trataron de medir con dinero, cuánto se ponía en la ciencia, cuánto generaba, quién mide eso. Y estaban tan locos ahí, y hubo muchas propuestas, hasta que llegó él y dijo, miren señores, la ciencia se puede medir por su impacto, y el impacto de la ciencia es cuando se cita. Si no se cita, es que no tuvo ningún impacto. Y ahí entonces surgió el análisis de citas, la infometría y bueno, todas esas cosas. Para poder hacer eso, ¿qué hicieron? Tomaron un conjunto de revistas y dijeron, bueno,
aquí deben estar representadas todas las disciplinas. Y cogieron todas esas revistas, todos sus artículos, todas sus referencias y la metieron en base de datos antes de que hubiera computadora. Y entonces, porque no podían ser infinitos, no podían cogerlo todo lo que se publicaba. Y entonces, con eso fue con lo que ellos hacían sus análisis y todo eso. Llegó un momento que aumentaron el número de revistas, pero seleccionaron esas revistas para poder evaluar la ciencia. No porque ahora, si yo no publico en esa revista, que son las de mayor visibilidad, pero si yo no publico en esa revista, mi publicación no vale. Yo vuelvo a decir, una publicación en la Revista Cubana de Medicina General e Integral que diga diáfanamente cómo proceden los casos de esto, esto y esto, para mí me tiene que valer, aunque esa publicación no tenga factor de impacto. Nosotros tenemos que publicar en lo mejor que se publique en el mundo, en la revista de mayor visibilidad, que sea capaz de aceptar mi trabajo. Factor de impacto, alcance y visibilidad. Estamos buscando, recuerden, en qué revista vamos a publicar. Tenemos que buscar de nuestra especialidad que hayan publicado. Nos facilita si le publicamos en donde se trata el tema, que tenga una buena visibilidad. Mientras más visibilidad, mejor. Eso de revista nacional y revista internacional, después de este curso, yo les ruego a ustedes que lo reconsideren. ¿Quién de ustedes en estos momentos en su currículum dice, tantos artículos en revistas nacionales y tantos artículos en revistas internacionales? No. Lo opuesto de nacional es extranjero. La revista cubana de salud pública es internacional y la revista de salud pública de Macondo es extranjera, pero no es internacional. Revistas nacionales pueden ser cubanas o pueden ser extranjeras. Y las revistas internacionales, como por ejemplo Medic, puede ser cubana o puede ser extranjera. ¿Ok? Entonces, en el currículo pongan revistas nacionales y ahí pongan todas las revistas nacionales, aunque sean extranjeras, porque señores, ustedes se imaginan qué incongruencia que un venezolano quiera publicar en una revista nacional colombiana en lugar de una revista nacional venezolana. Un cubano que en lugar de publicar en una revista nacional cubana, esté publicando en una revista nacional venezolana. No. Si yo voy a publicar en una revista extranjera, tiene que ser una revista internacional, mejor que la mía. ¿Ok? Entonces, rapidez en publicar. Claro, todo el mundo quiere publicar rápido. Ahora, ¿cuál es la clave a la hora de buscar la revista? Yo voy a buscar la revista de mayor visibilidad que me acepte mi trabajo. Esto pudiera, se puede llevar a un esquema de decir, yo voy a coger la de mayor factor de impacto y lo mando después a la otra, 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 hasta que alguien me la acepte. Claro, eso no es lo que vamos a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es ver nuestra publicación objetivamente y decir, esta publicación, como la que estábamos hablando de las medidas para aumentar el número de donantes en Cienfuegos, es para una publicación nacional. Aunque, ¿por qué? Porque en las medidas esas hay que escribir el artículo pensando en que le puede interesar de Guantánamo y el de Pinar del Río. El contexto hay que tenerlo en cuenta. Claro, pero tú me dices, no, yo lo voy a mandar a Science, no. Entonces, objetivamente, ustedes leen la publicación y dicen, ¿cuáles son las revistas de mayor visibilidad capaces de aceptar esto? Esta y esta. Y esta a lo mejor ya busco estos criterios y por ahí es por donde busco. Pero no es buscar la rapidez en publicar porque están enterrando su investigación. Recuerden, después que ustedes publiquen, no lo pueden volver a publicar porque caen en ¿qué? Publicación duplicada o redundante. ¿Se acuerdan? Entonces, ya que lo van a publicar y que trabajaron tanto, lo mejor es buscar la revista de mayor visibilidad que sea capaz. Ahora, lo de visibilidad, claro, las revistas consideradas de impacto son las que tienen mayor visibilidad.
Pero a mí me hace falta no solamente que tenga mayor visibilidad, sino que tenga mayor utilidad. Y a veces ahí tenemos que ver. Y bien, ahora si yo les pregunto, desde el punto de vista del editor, más allá del artículo científico, ¿qué espera el editor? Comunicar algo nuevo. El que no lo pensó de entrada no ha estado en el curso. Acuérdense, la novedad, algo nuevo que haya que comunicar. Comunicar algo importante para otros, no para el autor. Ayudar y participar en el proceso de desarrollo de la ciencia. Eso es lo que está pensando el editor. El editor, cuando ve el artículo, no está pensando, mira, este es el artículo de Idania o este es el artículo de... No, está pensando cómo esto es novedoso, cómo esto le puede interesar a los lectores. ¿Hasta qué punto este artículo es un avance, aunque sea 1 centímetro en el avance de la ciencia? Ayudar a la superación de otros, ganar prestigio en la revista. Yo quiero que los trabajos sean los mejores y de paso le doy prestigio también al autor, a su institución, a su país. Ahora bien, y más allá del artículo científico, o sea, digamos, el editor tiene el artículo científico aquí y va a valorar objetivos, conclusiones, resultados, métodos, todo lo que hemos visto aquí. Pero más allá del artículo científico, o sea, más allá del papel y de las letricas que están puestas, ¿qué es lo importante? ¿Alguien me puede decir una sola palabra? ¿Qué es lo importante? O sea, trascendamos. El conocimiento está bien, ¿qué más? Ustedes me encantan como alumnos. La ciencia. O sea, cuando el editor ve el artículo, además de estar viendo letricas, palabras, puntos, comas y todo eso, ¿qué es lo que está viendo? Ciencia. Hagan ciencia. Y que sea novedosa, claro. ¿Y qué se espera de los autores? O sea, ¿qué espera el editor de ustedes? ¿Qué esperan? Novedad, rigor científico, ya lo que vimos, objetividad, buena documentación, que las tablas de figuras estén claras, que las referencias sean válidas y un estilo adecuado. Conciso, claro y preciso, documentado, consistente, o sea, que los números de resumen sean los mismos que están en el texto, resumido y a la vez abarcador, bien estructurado, enfocado en el lector. ¿Y qué se espera del editor? Bueno, la defensa de los intereses del autor, la defensa de los intereses del lector también. Acuérdense que el editor está en el punto medio entre el lector y el autor. Tiene que defender los intereses del autor y con esa misma vehemencia defender los intereses del lector. Tiene en cuenta la diversidad del público de su revista, cosa que el autor no tiene. Que corrija la forma, o sea, no importa que yo haya escrito con falta de ortografía, yo espero que el editor me lo corrija, para no... que el estilo sea adecuado, defensa de los intereses nacionales y de la ciencia con mayúsculas, la ciencia como un todo, como una institución, como algo supra, ¿no? Bien, los deberes del autor y el editor, ambos, tienen que ir más allá del artículo científico. Cuando ustedes tengan el artículo científico, digan, bueno, ¿y esto qué representa para mi disciplina, para la ciencia? Pensar en los valores más elevados es la ciencia. Y cerrar con rigor el ciclo de generación del conocimiento, que es en definitiva para lo que publicamos, para lo que investigamos. Y gracias.